toda reforma debería cumplir con 3 requisitos. Primero, que sea económicamente racional. Parece que hay una necesidad que ciertamente nos hace entender la racionalidad económica. O sea, hay una racionalidad que nos va a obligar a hacer una reforma. Pero esa reforma requiere ser socialmente incluyente. Y lo tercero, que es lo que creo que más entendemos nosotros, es que tiene que ser políticamente viable. Y parece que en el momento actual esa reforma no es políticamente viable. Ahora, figura en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley es del 2012. Han pasado 10 años. Desde hace 10 años estamos diciendo que es necesaria esa reforma. Y yo creo que nosotros como Fuerza del Pueblo tenemos que reconocer que es necesaria y que en algún momento tendrá que hacerse. Porque sin duda alguna que las finanzas públicas nuestras se están deteriorando. Y si hay un deterioro de las finanzas públicas, se va a producir un desequilibrio macroeconómico y por consiguiente vamos a retroceder como país. Por tanto, sí es necesaria, pero el momento actual no la hace viable, entre otras razones, porque con motivo de la pandemia, el efecto de la pandemia, se ha generado una crisis en la que estamos ahora. Una crisis que no estaba prevista para ser así. Lo cierto es que tenemos inflación. Y esa inflación es un aumento de pollo y con la crisis de la fiebre porcina africana a los cerdos, también el cerdo sube de precio y sube el arroz y sube la leche y todo. Y se ha convertido en el problema más grave que tiene la República Dominicana hoy. Y entonces está también el alza de los precios de los combustibles, que ahora ya entonces afecta el transporte porque subió 3 pesos el galón de gasolina la semana pasada y eso afecta al transporte de mercaderías y ahora viene para noviembre el aumento de la tarifa eléctrica. Bueno, y hay una crisis. O sea, la gente está realmente con gran preocupación. Si a esa crisis se le añade ahora una reforma fiscal que va a disparar los precios, obviamente que habrá una perturbación social en República Dominicana y eso tiene consecuencias políticas. Porque si la reacción del gobierno cuando ve estas manifestaciones populares que se crearían, responde con represión y hay algunos muertos o algunos heridos, se convierte en un problema político y por tanto perdemos lo que es esencial en República Dominicana, que es la estabilidad política democrática. Entonces, si no se puede hacer por razones de coyuntura, por razones de que tenemos una crisis que antecede esta que sería una crisis en sí sola de la reforma tributaria, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque también vemos que no hacerla tiene consecuencias. No hacerla significa una disminución del rating que el país tiene por las agencias calificadoras de riesgo y que eso tiene consecuencias económicas, porque nos van a aplicar un 2% de intereses adicionales al servicio de la deuda. Lo que procede en estos momentos es una negociación que tendría que hacerse a nivel multilateral. Es un bloque de países que va a entrar en negociaciones con el Tesoro norteamericano, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, planteando la idea, miren, nosotros reconocemos esta realidad, nosotros pedimos que se nos confiera un plazo y sobre todo, poniéndonos de acuerdo, yo creo que ese plazo sería fundamentalmente a los países de ERECAFTA, es República Dominicana y los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque con el alza de precios de los commodities, las economías de América del Sur van a estar bien. Si la soya y si el cobre y el gas natural está subiendo de precios, ellos van a tener unos ingresos que no estaban previstos. El problema somos nosotros, que somos importadores netos de hidrocarburos e importadores de esos commodities. A nosotros nos afecta. Entonces, pudiéramos llegar, ¿verdad?, en el marco del diálogo político con los demás países de la región, el que los países de América del Sur apoyan a Centroamérica y el Caribe, en el sentido de que las circunstancias nuestras son más difíciles. O sea, es que el alza de precios a ustedes les favorece, a nosotros nos desfavorece. Y por tanto, lo que necesitamos es un plazo razonable que nos permita sortear esta situación actual para entonces poder frente a la necesaria, inevitable reforma fiscal que tendremos que hacer en algún momento. Yo creo que esto es la solución política que le podríamos buscar en el corto plazo
a este problema. Volver a los años 80, la innovación o la ingeniería financiera que permite efectivamente postergar para un plazo razonable la aplicación de esta reforma. Si el gobierno, a nuestro modo de ver, no le hace ver al país que hizo un esfuerzo por evitar su aplicación inmediata y la aplica y ocurre lo que estamos previendo, el gobierno va a perder mucho apoyo popular. Así que yo creo que aquí hemos llegado a una comprensión del problema, a un entendimiento y a un acuerdo de que la fuerza del pueblo, nosotros como organización política, en el Congreso, no podríamos apoyar la realización de una reforma fiscal. Bueno.